Bueno, pues vamos a dar al inicio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una mesa. Primero mi cámara. Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy, lunes 6, como ya está haciéndose costumbre, pues tenemos nuestra mesa de análisis del tema migratorio para hablar pues de lo que está aconteciendo en todos lados aquí en el tema migratorio, tanto en México como Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño recorrido para dar pie para esta mesa de análisis sobre los principales titulares o algunos de los titulares que están el día de hoy en las redes sociales, en la prensa allá en Estados Unidos principalmente. En primera instancia tenemos el portal La Opinión, en el cual me llamó la atención: este juez bloquea el plan de deportación acelerada de Donald Trump, incumpliendo el debido proceso. Una de las características que ha tenido Donald Trump de estar haciendo deportaciones de manera expedita sin guardar el debido proceso para los detenidos, lo cual ha llevado que ya que incluso algunos menores, unos niños ciudadanos norteamericanos hayan sido deportados sin habérsele permitido ni a ellos ni a sus padres el debido proceso. En el San Diego Union Tribune, este me llamó mucho la atención. No siempre hay que también denunciar a veces cuando hay migrantes que sí violentan la ley y que no deberían de estar libres. Pues artículo dice: delincuente sexual convicto que vivía en una guardería de San Diego fue arrestado por ICE. Es de los pocos casos que sabemos donde ICE realmente está yendo por personas que tienen algún antecedente, lo están buscando. Aquí lo que llama la atención es cómo se permite que una persona con antecedentes de delincuencia sexual esté cerca de una guardería, cuando al menos en San Diego todas las personas que han tenido un tipo de delito por sexual, sobre todo con menores, tienen que avisar a sus vecinos, y hay una lista en donde se da a conocer quiénes son, precisamente para tener mucho cuidado de que estas personas puedan pues lastimar nuevamente a menores. Aquí nos dan el nombre de la persona: Enrique Cruz Rodríguez, el cual fue condenado en 1996. No es la única falta que tiene faltas repetidas, pero igual aquí es parte de lo que de repente llega a fallar la ley allá en Estados Unidos, y permite que pues que cualquier persona puede estar cercano. No nada más hay que estar defendiendo, diciendo que todos los migrantes son inocentes. Hay unos que sí han cometido delincuencia. Hay que aclarar también que la mayoría de los migrantes son gente de bien, y que es una muy pequeña parte de las que sí llegan a cometer delitos, y pues que está bien que pues sean detenidos. Igual sabrá si lo quieren, ahí está ahorita ahondar en ese tema. Otro es el USCIS, revisará tu aporte a la felicidad de Estados Unidos. Otra de las locuras de Donald Trump, en el cual, bueno, pues está viendo cómo hacer para no dar papeles absolutamente a nadie. Si van con tus vecinos y no hablan bien de ti, pues te podrían negar el que te dieran tu residencia o tu ciudadanía. Tantas de las locuras que está haciendo Donald Trump allá en Estados Unidos. En el portal La Tribuna Hispana, Trump convierte bases militares en centros de detención de migración. La semana pasada se estaba hablando de ya una orden que estaba solicitando al gobierno de Florida que desmantelara este centro de detención de Alcatraz de los Caimanes, el cual fue levantado de una manera muy, muy rápida, y que, a pesar de que fueron muchas denuncias por violación de derechos humanos, por mala situación que estaba este centro de detención, no se está tirando por eso, sino está tirando porque estaba en un área protegida. El ambientalismo es el que jugó un papel muy importante para que quitara, pero que esto no va a detener a que Donald Trump continúe intentando levantar este tipo de centros de detención que carecen de cualquier tipo de norma de seguridad, que se levantan de una manera muy rápida, con poco presupuesto, y que después pues viene el dinero de estar manteniéndolo y haciéndolo, fortaleciéndolo cada vez más en este lucrativo negocio que es los centros de detención en Estados Unidos. El día de hoy vemos cómo se van a empezar a convertir bases militares en centros de detención. Simplemente van a ser campamentos, lo cual, bueno, pues también pone en un gran problema a los migrantes que van a estar siendo detenidos. Algo que ya se venía viendo desde la administración de Joe Biden, hay que decirlo.
decirlo, muchas de las personas que estaban pidiendo refugio o asilo no entraban directamente, sino los ponían en ciertos campamentos entre Tijuana y San Diego, en áreas inhóspitas, con mucha precariedad, sin alimentación, sin los cuidados necesarios, pero que el día de hoy ya se formaliza de una manera todavía más grande con Donald Trump. En la opinión, más de 5.000 inmigrantes indocumentados arrestados por redadas en Los Ángeles en lo que va de este año. Hemos hablado cómo el gobierno de México ya ha aceptado que hay aproximadamente 86.000 mexicanos que han sido regresados a nuestro país. En este aporte aquí nos informa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que hay 641 personas mexicanas detenidas en centros de detención, pero igual tenemos que recordar que muchas de las personas que están siendo detenidas están tardando mucho tiempo en ser procesadas y que no se sabe cuántas han sido detenidas y que aún no se le avisa al consulado, por un lado, pero también por otro lado habría que ver de cuántas de estas personas que han sido regresadas a México no se les ha respetado el debido proceso y han sido sacadas de una manera expedita. Y el último tema que les traigo el día de hoy, no sé si tuvieron la oportunidad de ver este video, One Progressive versus 20 Far Right Conservative. Este periodista, Mehdi Hassan, eh, se reunió con 20 jóvenes progresistas para hablar sobre diferentes puntos y aspectos en donde sale a relucir el lado xenófobo, el lado racista de una parte de cultura de los ciudadanos norteamericanos, predominantemente los blancos. Pero también en esta entrevista salen muchas personas que son migrantes y que no quisieron hablar de lo malo que estaba haciendo el gobierno de Donald Trump y que se centraron exclusivamente en ver el lado racista. Voy a preparar una presentación, espero poderla tener este día para analizar las 20 intervenciones que hubo en estas casi 2 horas de debate entre este periodista y los jóvenes que estuvieron ahí, para intentar dar un contexto de lo que es una muestra de lo que puede representar este tipo de mentalidad para nuestra comunidad migrante, tanto los indocumentados como para los que ya tienen residencia o ciudadanía, puesto que estas personas simplemente van por el simple hecho del color de la piel, el decirle a este periodista, y es un ciudadano norteamericano, y que muchos de ahí, 3 personas por lo menos, le dijeron que regrésate a tu país, y ahí lanzaron ciertas consignas que pues eran totalmente racistas. Incluso uno de ellos presumió el ser fascista y que no le daba ningún problema el manifestarlo de esa manera. Bueno, pues esto es un poquito de los temas que han estado en estos días eh, lo que tiene que ver con el asunto migratorio. No sé si quieran ahondar, abordar uno de ellos o alguno que me haya faltado, que quisiesen que pudiéramos nosotros platicar aquí para dar un contexto a aquellas personas que no están muy metidas en el aspecto migratorio, poderles dar una idea de lo que se están enfrentando nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Eh, Tengo para las personas que nos van visitando por primera vez, decirles, esta es una mesa de análisis en donde hablamos de diferentes temas. Salió después de una primera etapa en donde aproximadamente 37, 40 organizaciones nos reunimos para abordar diferentes temas en el aspecto migratorio. Tenemos al día de hoy 13 mesas de trabajo, en el cual una de ellas es derechos laborales transnacionales, revisión del TMEC, específicamente en lo que afecta con el aspecto migrante, cooperación sindical trinacional México, Estados Unidos, Canadá. Tenemos reforma migratoria, no solamente en Estados Unidos, sino lo que se tiene que hacer aquí en México también como una reforma migratoria, considerando mucho lo que es la migración de retorno de nuestros hermanos que están siendo reportados, pero también aquellos que se quieran regresar. Estamos viendo mujer migrante, migrantes indígenas, LGTBQ, niñas, niños y menores sin acompañamiento. O sea, intentamos abordar la mayor parte de los temas en mesas de trabajo que están estructuradas donde proponemos problemáticas, pero también soluciones que las compartimos con los diputados migrantes que tenemos en la bancada de Morena, y que pues ahí estamos intentando fortalecer las iniciativas que ellos manden. Y este espacio se fue para abrir un poquito más el debate de las dudas que podamos tener sobre algún tema en específico o algo que queramos ahondar en lo que está ocurriendo en
¿cómo se llama? En el ámbito migratorio. No sé si alguien quiera participar, hacer alguna pregunta o alguna aportación, algún tema que me haya faltado que crean que sea importante abordar. Tengo por aquí. Por ejemplo, a mí me saltó mucho a la luz, no sé si ya tuvieron oportunidad de ver este video de este periodista progresista contra estos 20 conservadores de derecha. No sé si alguno de ustedes pudo verlo, tiene unas 2 semanas aproximadamente que se empezó a hacer bastante viral, más de 1,5 millones de vistas, en donde pues vemos a un buen debatiente como es Medid, en el cual, bueno, pues se reúne con estas personas y les saca lo peor de ellos, ¿no? Esta verdadera xenofobia que hay por dentro de, intentando discutir sobre temas específicos, y ellos en automático se iban directamente a la visión que ellos tienen de este país, en donde inclusive uno de ellos decía que los blancos en Estados Unidos son nativos americanos. Por el simple hecho de que llegaron después de la conquista y de ahí rechazan su pertenencia a ser descendientes de migrantes. Esta nueva visión que en algún momento aquellos que están en Estados Unidos se han podido ver South Park. South Park lo abordó eso hace ya varios años en el caso de Hawái, en donde todos los nativos de Hawái eran vistos como turistas y los blancos que estaban yendo ahí de vacaciones ya se veían como personas que eran de Hawái. Una parodia que el día de hoy toma pues más sentido con esto que está viendo esta comunidad blanca que rechaza en absoluto a cualquier persona que no sea de su color. No sé si tuviste tiempo, Humberto, de ver eh, este video o alguno de ustedes, algún punto que quieran abordar sobre esto o algún tema que quieran hablar en de lo que ha pasado en estos días con el aspecto migratorio. ¿Cómo ven esto de estas nuevas requisitos que está poniendo Donald Trump para poder dar papeles, en el que ya no solamente está cuidando la buena moral, el no tener ningún tipo de falta mayor, de pagar impuestos, sino que el día de hoy inclusive se van a utilizar esto de ir a platicar con los vecinos para que ellos decidan si sí o si no, se le pueden entregar papeles a alguien? Y si no, bueno, déjenme también, pues les comparto ahorita otro de aprovechando que ya están aquí, déjenme, híjole, ¿dónde lo tengo? Ujú. Igual tenemos a Campbell, el de Vier, son nuevos por aquí. Gaby, ¿qué tal? Bienvenida. Este, Mario, pues ya eres recurrente. Laura, ¿qué tal? Romina, ya nos están acompañando por aquí. Romina, Laura, no sé si tuvieron oportunidad de ver este video de estos jóvenes en el cual, bueno, pues manifiestan pues este racismo por completo en contra de, pues todos aquellos que no son blancos. Hola. Hola, hola. Oye, buenas noches. No tuve oportunidad de ver el video, pero qué situación tan terrible. Te pido una disculpa que estoy un poco fuera de contexto y entré un poco tarde, pero muchas Ujú. gracias por el resumen. Sí, bueno, igual, bueno, de una vez, ya que aprovechando que están todos aquí, les comparto el boletín que el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes emitimos cada mes. Igual intentamos hacer una recopilación de todas las
noticias que hay el día de hoy. Nos enfocamos en esta, básicamente lo que tiene que ver con el muro fronterizo. Son 20 artículos que envuelven la situación migratoria en todos lados. Empezamos con una editorial nuestra en el cual pues hablamos de lo que es este muro que ya hemos hablado bastante, que no nada más es esta reja que el día de hoy tontamente Estados Unidos pinta de negro para que sea más caliente e impida que los migrantes pasen, como si alguna vez algún muro hubiera sido algo que impidiese que los migrantes cruzasen la línea. Y pues vi algún meme en el cual hablaba de pues lo tonto que era pintar algo para que estuviera caliente por el sol, cuando decía, bueno, ¿y qué va a pasar en la noche? Si en la noche no hay sol, ¿cómo se va a calentar? Pero bueno, ahí está. Hablamos también, por ejemplo, del gobierno de Donald Trump, en el cual un récord de 1.400 migrantes deportados diariamente, lo cual vemos nosotros eh, esto con cierta preocupación de que sean 1.400 personas las que ha detenido ICE, puesto que Donald Trump ha pedido que sean 3.000, y lo cual les va a meter mucha presión a Estados Unidos, a ICE, para que le dé los números a Donald Trump. Donald Trump quiere 3.000 y tendrá que ver la manera. Ahí es donde viene el contexto, lo que hablaba ahorita de esta utilización de bases militares para convertirlas en centros de detención, puesto que necesitan dónde tener. No es tanta la deportación, que sí quiere llegar al millón, pero antes del millón tiene que echar a andar toda su industria carcelaria, que es la que le va a dejar bastante dinero. Tenemos, el gobierno de Trump arrestó a más de 300.000 inmigrantes indocumentados desde enero, lo cual también no se está dejando muy por abajo. O sea, sí quiere decir que en los siguientes meses, para poder completar la meta de Donald Trump, tendría que estarse yendo sobre los 700.000 personas que deberían de ser arrestadas, lo cual es sumamente difícil. No creemos que se dé, pero eso no quiere decir que se vaya a continuar con los 1.400 y que no se vaya a exagerar de una manera muy masiva a final de año, en donde sirven muchas de las situaciones en los campos, que es donde hablamos la semana pasada, que los invito a que vean el video que ya está en redes, que lo dejamos cuando hablamos de estas redadas que estaban viendo en los campos, en donde están siendo masivas, de 300, 400 personas detenidas, que se van a volver a dar para poder justificar los números de Donald Trump. En otro de los artículos que tengo es: Ruanda acepta recibir deportados de Estados Unidos después de un acuerdo migratorio previo a un fracaso con el Reino Unido. Igual, como Donald Trump no está respetando las leyes que impiden que una persona sea regresada a un lugar donde su seguridad no está garantizada, Ruanda sigue teniendo problemas. Recordemos, hay mucha gente que no sabe que Ruanda al solo en el 94 enfrentó un genocidio, el cual fracturó bastante ese país, y que al día de hoy todavía sigue con muchos problemas internos entre los grupos que están ahí, y que no hay una paz, pero sin embargo ya empieza a firmar acuerdos para recibir a migrantes, que por un lado se podría justificar a sabiendas que el número de personas migrantes que han estado llegando de otros lados, que no es los países normales, Guatemala, Salvador, Honduras, ni siquiera Venezuela y Cuba, que nos quedan cercanos, sino que también ya llegan personas de Asia, de África e inclusive de Europa a Estados Unidos. Uno pensaría que son a los que van a regresar ahí, pero apenas hace un mes estábamos hablando de ya mexicanos que estaban siendo mandados a Sudán sin el debido proceso, lo cual, bueno, pues aquí nos dice que en cualquier momento también podrían estar mandando hasta allá a latinoamericanos. En otro de los temas que traemos es: la administración Trump revisará los 55 millones de inmigrantes legales de Estados Unidos para ver si deben ser deportados. Otra de las cosas, mucha gente en la comunidad en la inmigrante no se ha querido meter de lleno a pelear ni a protestar en las acciones de Donald Trump, pensando que están seguros porque ya tienen papeles. A Donald Trump ni eso lo va a parar. Está revisando 55 millones de inmigrantes legales, independientemente cuál es su estatus, en el cual, si él encuentra cualquier cosa que lo puede utilizar para poder sacarlos, lo va a utilizar. Ya tenemos por aquí también a Javier Molina. ¿Qué tal, Javier? Y por ahí mando también, bienvenidos. Que esto va, lo que digo, esto de los 55 millones de inmigrantes legales que van a ser revisados por Trump, es lo que le da esta fuerza a estos grupos de derecha extremista, en el cual, por el simple hecho de ver a alguien que no es blanco, en automático lo asumen que es un migrante, y que lo quieren que lo deporten, quieren que lo manden a su país. Entonces, ese es el contexto de lo que tenemos que estar viendo el día de hoy con Donald Trump.
¿A dónde se han registrado más detenciones en el 2025? Igual se ha hecho mucho ruido con respecto a lo que ha pasado en Los Ángeles con todas estas protestas, más sin embargo, en la lista nos dan que los estados donde más se ha regresado es Texas y Florida, que es donde están más duros los gobiernos en contra de la población migrante, y California está hasta un tercer lugar con tan solo el 7% de las detenciones han sido ahí, mientras que en Texas es el 23%. Eh, a todos los que ya este boletín, me parece se los compartí a todos por ahí en los chats en donde estamos, pero lo pueden descargar desde mi página personal que es diegotorres72.com, ahí lo encuentran, o en el del Frente Amplio que está más larguita la dirección, que es frenteampliome.wordpress.com. En otro artículo, Huster Klink, el gobernador de Nebraska, y Kristi Noem anuncian un nuevo centro de detención. El del negocio de los centros de detención es un negocio que todos lo van a querer porque deja muchas ganancias. Son centros de detención privados, centros de detención que dejan muchos millones de dólares a ganar al que los maneja, y todos los estados se quieren hacer de algo. Por eso es que cuando se cierra el Catraz de los Caimanes, también viene aquí en este boletín esta información. DeSantis dice, no se preocupen, yo voy a abrir otros, pero también vemos como Nebraska ya también está en este negocio de los centros de detenciones. Traigo la información de lo que el desmantelamiento de Alligator Alcatraz por impacto ambiental que les comentaba. Igual, Ron DeSantis transformará una correccional de Florida en un nuevo centro de detención, precisamente para poder pasar a todos estos migrantes que van a tener que sacar de Alcatraz de los Caimanes. Otro de los centros que son recientes, son nuevos, está en East Montana, en donde defensores de inmigrantes ya están pidiendo que se cierre, el cual es el mayor centro de detención en Estados Unidos. Lleva tan solo un mes de operaciones. Podemos ver las condiciones precarias en las que están en un área donde pues es bastante el calor, son campamentos, no son centros de detención, no hay las condiciones para tener a las personas que están siendo detenidas, y es lo que quiere hacer Donald Trump en todos lados para poder tener a gente, a migrantes guardados ahí, y poder lucrar con ellos. Yéndose al lado mexicano, de Estados Unidos, una de cada 6 personas de origen mexicano viven en pobreza. Aquí nos deja mucho para pensar este tema de los mexicanos que están allá, por qué es que viven en pobreza, y tendríamos que ver ahí la participación del gobierno mexicano en asumir que parte de la pobreza de nuestra comunidad en Estados Unidos es por el alto monto de dineros en remesas que se están mandando a nuestro país. Aproximadamente va entre el 18 y 20% del salario de un migrante va hacia su lugar de origen por concepto de remesas, los cuales los deja en situaciones más difíciles, que ya desde el gobierno de Barack Obama, la situación económica de los migrantes en Estados Unidos se empezó a hacer mucho más difícil por lo alto que empezó a ser la inflación allá, y al que más le ha pegado ha sido al mexicano. Pero a pesar de esto tan significativo que es los migrantes que están siendo pues así golpeados económicamente, vemos cómo siguen mandando todavía remesas hacia México y siguen siendo sumamente importantes para la economía de México, pero sí les está pegando por allá. Mientras que también no es solamente a los mexicanos están en pobreza, pero son mexicanos, una población activa que sigue trabajando, mientras que por otro lado hay que denunciar lo que está pasando en Estados Unidos, que es la desigualdad en Estados Unidos es la más alta en medio siglo. Los que están más necesitados, más alto el índice de indigentes en Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos que se han visto muy golpeados por diferentes razones. Una de ellas el abuso de los estupefacientes, en el cual Estados Unidos no ha querido atender esta parte de el aspecto de salud para que la gente en Estados Unidos deje de consumir los estupefacientes que tanto Estados Unidos quiere que México deje de mandar allá, pero no se preocupa por ese problema de salud que tiene. Y el día de hoy muchos estadounidenses están viviendo inclusive en la calle, algo que en la comunidad mexicana, en la comunidad de migrantes indocumentados, no se van a ver ahí. No es que no existan, pero son muy pocas las personas que estarán viviendo en ese tipo de situación, pero los ciudadanos norteamericanos sí, y es algo que ha estado utilizando Donald Trump precisamente para golpear y decir que los mexicanos, que los migrantes son los que tienen ese problema. Hablábamos de la problemática de los migrantes, que hay 1 de cada 6 de los mexicanos viven en pobreza, pero también la inyección de capital de la comunidad latina en
Estados Unidos, ha marcado 800.000 millones de dólares al año, lo cual implica la importancia que tiene esta comunidad para Estados Unidos, para sus comunidades, y es en donde en las mesas de trabajo hemos estado impulsando lo de una migración de retorno, que en la reforma migratoria en México se considere la migración de retorno para generar condiciones para que estos migrantes mexicanos que están invirtiendo en Estados Unidos puedan invertir en sus lugares de origen y con esto crear una verdadera posibilidad para que cambien las condiciones que originan la migración y ellos puedan regresar no a ser empleados, que es lo que se está ofreciendo el día de hoy, sino a ser empresarios exitosos que saquen adelante a su comunidad. Vemos estas contradicciones que hay en lo que es la migración, viven en una austeridad muy dura. Diría Noroña, una austeridad franciscana ya en Estados Unidos los migrantes porque tienen que sacar adelante a sus familiares, a sus comunidades acá en México, pero al mismo tiempo dan a generar bastante ganancia, ¿no? Hay que cambiar eso. En el aspecto ya de las remesas, caerán 5.8% las remesas este año, se afectará a los estados más dependientes. Vemos cómo aquí habría que ver, no creo que vaya a afectar o hacer la separación de lo que son los estados más dependientes, que no son los que más remesas reciben. Mucha remesa recibe, por ejemplo, los primeros lugares es Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, que reciben una gran cantidad de remesas y que van a ser muy afectados, pero que habrá que ver en dónde es donde están esos recortes, porque, por ejemplo, hacia Chiapas, que es donde importan mucho la cantidad de dinero que entra, porque son comunidades mucho más necesitadas, ahí va a pegar más, reciben menos, pero dependen más. Algo que mencionaba el mes pasado era que ya se estaban buscando por parte de organizaciones mundiales apoyar a los poblados que estaban en ambos lados de la selva del Darién, tanto del lado colombiano como del lado panameño, porque ante la disminución de flujos migratorios, la situación económica de esos dos poblados que lucraban con todo lo que deja la derrama económica que dejan las caravanas migrantes, esto pues evidentemente les afectó y el día de hoy estaban en una gran problemática. Esto puede pasar en México cuando empiecen a disminuir también los flujos migrantes en el sur, las personas que se han quedado atoradas en el sur, que dejen de se empiecen a regresar a sus lugares de origen, que se empiecen a internar hacia el territorio mexicano ya intentando quedarse. Esto va a afectar también el sur de nuestras fronteras y bueno, pues evidentemente casi siempre los más afectados son los más necesitados. Esto no quiere decir que los otros estados no vayan a sufrir, simplemente pues sí nos ponen un contexto. En algo que también muy pocas veces se habla, una de las mesas que ojalá y nos puedan apoyar para que podamos traer personas a que nos comparten es la mesa indígena. Muy poco se habla de los indígenas en México, menos se habla de los migrantes indígenas. Y el día de hoy les presento este artículo, desde salió en la jornada, organismos de la ONU alertan por la trata de personas indígenas. Es una realidad lo que está ocurriendo en el sur de nuestra frontera. Migrantes indígenas que van llegando, pero también indígenas nuestros que viven ahí, están siendo utilizadas para la prostitución, no solamente en esos lugares, sino inclusive se están mandando hacia la frontera norte. Es algo que tiene que hablarse y lamentablemente las personas que necesitan más ayuda son las que menos posibilidad tienen de acercarse a quienes puedan ayudarles. Ahí les dejo pues eso a su consideración. En cuestión igual, flujos migratorios que nos afectan, pues es el de los cubanos. El día de hoy vemos cómo la política de Donald Trump sigue siendo bastante pesada contra Cuba. En este artículo persiste Estados Unidos en asfixiar a los cubanos para que se rebelen contra el gobierno. Vuelve otra vez Estados Unidos a hacer ese intento de financiar grupos golpeadores en Cuba para desestabilizar al gobierno y con eso intentar derrocar el gobierno de Díaz-Canel. Es algo que ya se había visto anteriormente, nuevamente lo hace, pero que no hace absolutamente nada por quitar ese bloqueo que tiene el día de hoy, que ya son muchos años de estar bloqueando económicamente a Cuba. Ojalá y eso se pueda terminar. Lo vemos sumamente difícil. Ya todo el mundo le dijo a Donald Trump y a Estados Unidos, porque no es nada más de Donald Trump, que quitar el bloqueo y no lo ha hecho caso. Los únicos que votan a favor del bloqueo es Israel y es Estados Unidos y normalmente Gran Bretaña vota o se abstiene de votar, o sea, vota a favor que continúe o se abstiene, algo que creemos que debe de cambiar. Mientras no cambie, pues no nos sorprenderá que muchos cubanos empiecen a ver, ante la impotencia de la imposibilidad de llegar a Estados Unidos, que empiecen a ver a México como una opción de un país ya de destino en los flujos migratorios, que hace, si no me equivoco, 2 meses ya presentábamos un reportaje sobre de esto, que muchos cubanos decían, México no es como Estados Unidos, pero está mejor que aquí, así que vamos a empezar a irnos hacia México.
En El Salvador también están pasando cosas. Sí, adelante, Juan, cualquiera que me quiera interrumpir, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Diego, muchas gracias. Fíjense que sí, respecto a lo que estás comentando, es algo muy importante. Aquí en San Luis Potosí, en la ciudad, hay una comunidad ya bastante grande de haitianos, de cubanos, y en menor medida de centroamericanos. Y sí, ya muchos ya están optando por quedarse con un diálogo cotidiano que tengo con ellos. Muchos dicen, a Estados Unidos ahorita de momento ya nos quedamos de aquí, e incluso algo curioso, a mí se me hace incluso favorable, es de que están mandando ya a sus hijos a las escuelas. Digo favorable porque pues, es una manera de integrarse hacia nosotros, y por otro lado también con este tipo de acciones pequeñas, si ustedes quieren, pero finalmente son acciones, están ellos enfocándose en no caer en las garras, ¿no? De la trata de personas, de pandillas y qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí, ya muchos ya no están yéndose hacia Estados Unidos, ya hay muchos trabajadores en la zona industrial que son cubanos, que son haitianos, ¿no? En el caso de los haitianos, la única barrera que no les ha permitido integrarse tal cual a la población mexicana es el idioma. De ahí en fuera, en realidad están haciendo mucha comunidad, y en el caso de los cubanos incluso ya se están enfocando a la parte de las aplicaciones, ¿no? Del Uber, ¿no? Entonces, sí es algo que tendríamos nosotros ya que considerar el verlos, ya no como una parte de una caravana migrante, sino ya como parte de la población mexicana, o que van a integrar más adelante la población mexicana, ¿no? Quizás ahorita no, ahora son todavía extranjeros, pero en el día de mañana sus hijos ya van a ser parte de nuestra población. Gracias. Sí, así es, o sea, ya tenemos que ver esa parte. México ya es un país destino. Vamos a ver cómo va a ir evolucionando esto. Esto creo que sí es una de las partes nuevas de la migración hacia México, algo muy diferente a lo que algunos legisladores los he escuchado decir, como que México ahora es un país de retorno. No, México históricamente ha sido un país de retorno. Simplemente el día de hoy está más visibilizado, pero eso tiene muchos años que ha venido ocurriendo, por lo menos desde la administración de Barack Obama, en donde es el que más empieza a deportar, y los números, aunque han bajado, siempre han sido muchos los migrantes que han sido obligados a regresar, pero que ante la falta de progreso, de bienestar en nuestro país, pues se ven en la necesidad de volver a ir a Estados Unidos, lo cual por el momento sí se va a frenar porque sí está siendo, no es imposible pasar, pero sí está siendo muy, muy difícil. Adelante, Romina. Muchas gracias. Y ya que Juan Pablo toca el tema, me gustaría hacer una pregunta y me disculpo porque la vida me agarra y me gustaría saber cuál fue la lectura del informe de la presidenta el día de hoy en el tema de migración. Me gustaría mucho escuchar tu análisis, Diego. Te lo voy a deber porque he estado saturado y sé que lo dio, pero tendré que... Ya, normalmente yo hago esto. Yo no hablo, sale una noticia y hay veces que hay cosas que las hablo de lo que pienso en ese momento, y tiendo a equivocarme a veces. Entonces prefiero esperarme tantito, darle la lectura, analizarlo y después comparar mis reflexiones con otra persona para dar algo un poquito más certero. Un ejemplo, cuando vino lo del incendio del centro de estancia migratoria en Ciudad Juárez, lo primero que me vino pues fue la indignación, que a todos. Tuve que esperarme tantito y entonces a revisar todo lo que vi en el contexto, no de ir a tirar cabezas, porque pues de nada servía si corrían o no corrían al director del Instituto Nacional de Migración, sino ver cuáles son las problemáticas que había, cómo responsabilizar a quien habría que responsabilidad. Y entonces ya una vez después de eso sí hice mi revisión. Sin verlo, te voy a decir lo que yo he visto y lo he dicho aquí varias veces. El programa México Te Abraza, que yo me imagino que es donde va, ha ayudado a muchas personas que están en una verdadera necesidad de ser ayudados. Personas que van saliendo hacia Estados Unidos, que se ven atoradas, que le han sido robados o se han gastado su dinero, porque es carísimo también estar al lado de México, y en lo que esperas pasar, todo cuesta. El hotel, el taxi, el coyote, todo te cuesta y es bastante dinero el que se gasta simplemente el estar ahí para poder pasar.
Y hay mucha gente, y yo viví en esa situación en la que dices, ya no sé, o sea, ya no me puedo regresar porque no tengo para regresarme, no tengo para irme, o sea, te vienes en esa gran problemática. Esas personas, si les dan el México te abraza, es muy bueno el trabajo. Personas que se acaban de pasar, que llevan poco tiempo y que son capturadas, que llevan meses, incluso menos de un año en Estados Unidos, que son detenidos y regresados, les cae muy bien ese programa. Y estoy casi seguro que por ahí se fue. Aquí está Javier Moreno, ahorita nos comparte, no sé si él ya tuvo la posibilidad de leer el informe completo. Este, entonces, esa parte va a ser más o menos por donde yo estoy seguro que se va el informe de la presidenta, pero habrá que ver lo otro. Esos migrantes que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, que 2,000 pesos no les sirve absolutamente para nada porque salen ellos, pero sus familias quedan del otro lado, que no se les ha informado si se les respetó o no el debido proceso. Habrá que ver cuántos de los que no se les ha respetado el debido proceso ya tenemos sus datos para poder emprender una demanda colectiva para que ellos puedan regresar a Estados Unidos. Pero sí, te prometo que sí, la próxima semana ya tendré un reporte bien y abriremos este espacio precisamente para eso. El día de hoy sí no me animaría a dar un análisis de lo que dijo, porque sí lo tengo que leer todo. Y hay veces en el que no es poquitas páginas, son bastantes y hay que leerla toda. Adelante, Juan. Gracias por la honestidad. Sí. Sí, gracias. Bueno, respecto a la pregunta que hizo Romina, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es de que se han atendido alrededor de 86,000 mexicanos deportados a través del programa que ya enunciaste, ¿no? El México te abraza. Eh, sí, los han el Instituto del Seguro Social, la tarjeta paisano, el acceso a vivienda, bueno, en el caso de instrucciones, el empleo, transporte a sus comunidades, ¿no? Y pues las atenciones que se les brindan en este caso, no solamente a ellos, sino a todos los que han sido deportados de albergue y comida caliente, ¿no? En ese sentido, creo que todavía es magro, por no decir pírrico, las atenciones que se le están brindando a los paisanos, ¿no? Yo creo que también en ese sentido, por eso se han tenido que renegociar y dar muchas facilidades en materia de seguridad hacia el gobierno de Estados Unidos, con la finalidad de paliar lo más este tipo de retornos, ¿no? Yo creo que también por ahí se tiene doblegado al gobierno mexicano en ese sentido, ¿no? Que, bueno, aparte de las medidas arancelarias, pues también las medidas migratorias que han sido bastante agresivas, ¿no? Por lo menos en el último año, creo que se han incrementado de manera notoria. Es lo que pudiera comentar. Gracias, Juan. Sí, o sea, es igual, y eso es lo que dijo. Yo me voy a esperar a leer todo para, en base a lo que lea, poder decir, porque sí, se han atendido 86,000, pero tendré que ver qué tipo de atención fue para poder decir si sirve o no. Las personas que son aseguradas al Seguro Social, o sea, qué tanto les ha beneficiado, porque, por ejemplo, una de las promesas de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador del seguro, el IMSS Bienestar, que iba a ayudar a todos, apenas tengo ni 5 meses que un familiar mío cayó al IMSS Bienestar y que básicamente le salió carísimo el que no se muriera, que si no se hubiera tenido dinero para pagar las medicinas que se compraron por fuera, pues no le hubiera servido para nada y el día de hoy no estaría vivo. Que no son problemáticas eh, 100% responsable de este gobierno, sino tenemos que ver lo que vienen con una carga de gobiernos anteriores, la mafia de los que son las farmacéuticas. O sea, es un problema muy grande, pero que ahí es en donde queda insuficiente las ayudas que se den. Las bolsas de trabajo, se ha hablado, hay bolsa de trabajo, sí, ¿cuánto le vas a pagar? Una persona que viene acostumbrada a ganar, no sé en cuánto estén. Yo cuando me vine de Estados Unidos, por ejemplo, mi hija ganaba poco, ganaba como $700 a la semana, me parece. Y yo decía, no te alcanza. Yo a veces tenía la fortuna de tener un trabajo donde el ingreso era bastante bueno, que decía, a veces me saco eso en un día. Y a mí sí me da para vivir, pero pues alguien que gana 700 a la semana, no creo, ¿no? Y hay unos que sacan menos. Entonces, y si vienes aquí y le das dos, tres salarios mínimos, sigue siendo insuficiente. Entonces, eso es, para mí ese es un verdadero análisis cuando reviso, que ahí está, no para golpear, sino decir, la ayuda que se está dando creo que es muy buena para muchos migrantes,
pero es la minoría. La mayoría sigue teniendo muchos problemas que tendremos que analizar exactamente cómo va esto. Y bueno, y parte ahorita ya ahí les compartí en la liga de registro al que quiere entrar a las mesas de trabajo para que se metan y podamos ir analizando ya propuestas para ver esto que estamos analizando el día de hoy, propuestas concretas que podamos nosotros pasar a nuestros legisladores. Entonces, si gustan, les continúo con este recorrido. Igual me pueden parar en cualquier momento. Otra de las cosas que presento en el boletín, yo ahorita igual les mando la liga para que puedan descargarlo, es Derrota Continental, Amenazas y Desafíos. Esta es una contribución que nos hace un compañero de El Salvador, Raúl Yarul, en el cual nos da su visión de lo que está pasando en El Salvador y en el área. Habla de esta elección que apenas pasó en Bolivia, en donde pues pierde lo que es Morales, igual, y lo que es la llegada nuevamente de la derecha por allá, lo que está pasando en El Salvador con esta posible perpetuación en el poder de Nayib Bukele, y hace un hincapié en revisar hasta dónde va a llegar esta relación Nayib Bukele con Trump en el momento en el que Trump ya no lo necesite, simplemente pues lo va a hacer a un lado y le va a pegar bastante a los salvadoreños, lo cual, hablándose en términos migratorios, eso si le pega a a los salvadoreños, significa que también tendremos salvadoreños estando por acá, que es algo no nuevo. Ya en la guerra civil, allá hace bastantes añitos en El Salvador, pues tuvimos a muchos salvadoreños que el día de hoy ya son ciudadanos mexicanos. Entonces tendremos que también estar muy atentos a lo que está pasando por allá. Del otro lado del mundo también hay migración, muy pocas veces se habla, y como lo he dicho, ya tiene muchos años que se ha empezado a ver un crecimiento en los flujos migratorios de Europa hacia África, hacia México, y eso es porque cada vez también es más difícil poder emigrar allá. Son de las rutas más peligrosas que hay a nivel mundial, las rutas del Pacífico, del Mediterráneo. Aquí en este artículo es al menos 26 refugiados migrantes mueren en un naufragio cerca de Lampedusa, Italia. Italia con un gobierno también de derecha que está en contra de los migrantes y que hace todo lo posible para que no lleguen y para sacarlos. Evidentemente, entre más difícil sea para allá, México es muy posible que empiece también ya a ser un país de destino también de africanos. No solamente se da en África, también se da en España. Los migrantes llegados en Pantera a Cabrera son los que llaman al 112 para que se les vayan a rescatar. Hay una población de unos migrantes que están llegando y por lo mismo difícil que es llegar a esta parte de España, ellos mismos hablan para que se les ayuden, se les salve la vida, aunque evidentemente con ello pues van a ser regresados a sus lugares de origen. Eso también está pasando en las Islas Canarias, en donde al día de hoy ha bajado un 46.7% las llegadas de inmigrantes irregulares, lo cual esa disminución, si no cambian las situaciones precarias de África, pues implica que muchos de ellos empezarán a venir para el continente americano. La ruta de los migrantes de aquel lado normalmente llegan a Brasil y de ahí trabajan un rato en Brasil y empiezan a subir hacia el norte intentando llegar a Estados Unidos. El día de hoy creo que empezarán a intentar llegar hacia Estados Unidos. Y cierro así como abrí con un nuevo comunicador que hay el día de hoy, traje un artículo ya de hace, pues, con 15 años. Stephen Colbert testifica ante el Congreso sobre su amplia experiencia como trabajador migrante. Fue en la época en donde se hablaba mucho de la reforma migratoria y en donde, pues, en conductor de un programa, comediante, va ante el Congreso y les dice lo difícil que es trabajar como en el campo, en donde nadie está queriendo trabajar, no es algo nuevo. Los ciudadanos norteamericanos, es más, pocos migrantes inclusive se quieren aventar a trabajar en el campo por las condiciones tan difíciles que son trabajar en allá. Y que bueno, y que el día de hoy, una persona que ya tiene muchos años apoyando a la comunidad migrante, el día de hoy es atacado por Donald Trump y ha salido del aire su programa, lo cual habrá que darle seguimiento a este personaje, puesto que va a ir con todo también en contra de Donald Trump y que pues puede ser un aliado muy importante en el medio de comunicación para contrarrestar a este monstruo que es Donald Trump. Pues ahí está, este es el boletín. No sé si Javier, algo que quieras agregar en lo que les he presentado, alguna noticia que traigas ahí de migración. No sé cómo andes de tiempo, ando ahorita igual buscando. No sé si tu micrófono, ¿eh? No sé si Buen, tuviste chance, porque llegaste un poquito tarde, Javier, a ver si llegaste tú a ver y si no te lo voy a mandar
para que veas este video de este periodista que tengo aquí, que se entrevista con con 20 jóvenes radicales allá en Estados Unidos, en el cual, ya se me fue acá, pues demuestra todo el lado xenófobo de una juventud norteamericana que está en contra de cualquier persona que no sea de su color. No sé si lo viste, si no, ¿qué traes por ahí del tema migrante? No, no lo vi, pero no me extraña nada, porque parte de lo que se está desarrollando en el mundo es un racismo hacia los grupos que no son de su origen, a los seres humanos que no son de su grupo. Raza es la misma raza, así que no son razas, son grupos distintos. Y no lo vi, pero no me extraña absolutamente en nada. El detalle es que el supremacismo, el que se crean superiores a los que luego estamos, también lleva parte del individualismo con el cual se va generando una psicología social del migrante. Y entonces el migrante piensa distinto a la mayoría incluso de sus lugares de donde partió. A veces no es su lugar de origen, a veces es, por ejemplo, cuando se cambian de casa, etcétera, o de lugar de residencia, por múltiples factores. Acuérdate que la migración es interna y luego es externa en los grados extremos. El caso ahorita que me tiene muy encabronado, porque no es otra cosa, es el que ya van 8 buques de guerra frente a las costas venezolanas, que se espera un ataque inminente en las próximas horas. Hoy, la guerra que está enfrentándose y que evidentemente Donald Trump no sabe ganar ninguna, que es la diplomática. De hecho, pasado mañana, el secretario de Estado, el hijo de gusanos cubanos, viene a México el miércoles. Y la derecha mexicana ha estado presionando para que se le dé trato de rey. Y obviamente pues no le ha salido bien la jugada. También es cierto, y con esto me parece que es muy importante, fíjate que algo bien interesante es que la derecha mexicana se está desesperando. No sé si tú conozcas o has oído hablar de una loca Telles o Lili Telles, no sé cuál sea su nombre verdadero. Bautizó al presidente, al que fue presidente hasta el día de ayer de la mesa directiva del Senado de la República de bellaco. Imagínate si este país fuera autoritario, la viera mandado a callar. El presidente de los norteamericanos a los senadores los manda a golpear y a sacar a rastras cuando le hacen una pregunta incómoda. Entonces en México no tenemos autoritarismo, ni tenemos narcotraficantes, etcétera. Pero es importante señalarlo porque muchos de nuestros paisanos deberían de tener una narrativa de ser defensores de México, no huidores de México. No se vale huir cuando hay un problema, hay que enfrentarlo. Muchos de nosotros lo tuvimos que enfrentar con muchas dificultades, incluyendo con la cárcel, muchos de nosotros, ¿no? La desaparición, la persecución, porque la derecha sí emplea eso, la represión. Bien, de los gusanos cubanos no me sorprende nada. Desde siempre, por eso tenían mucha preferencia, porque querían recuperar y hacer que fuera su patio trasero, no, su burdel trasero. Cuba, no lo lograron, pero siempre los cubanos por eso tenían mucho apoyo por parte de los norteamericanos, de tal manera que tenían ligas y grupos de terrorismo. Acuérdense que volaron varios aviones con pasajeros, etcétera. Un ejemplo de ello es que, mira, por ejemplo, me parece que el 31 de agosto
de 1989, no sé si recuerdes a Omar Torrijos, lo volaron, le pusieron una bomba en el avión. Ese hombre que recuperó el canal de Panamá para los panameños, que por eso lo menciono, o sea, estamos hablando de la independencia, ¿no? Entonces, ahora que no les están siendo de mucha utilidad a los cubanos, porque además aquí, cuando llega ya un cubano, soy cubano, yo sí, la verdad le digo, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no te regresas a Cuba? No, que chico, en Cuba no hay libertad. Aquí tampoco, amigo. Y allá por lo menos tienen para tragar, tienen educación, etcétera. Así que no me vengas con tus discursos antiestado, ¿no? Yo por eso siempre he estado en contra de los gusanos nicaragüenses, como lo he dicho aquí en estos lugares, y de los venezolanos. Ahora se entiende que los venezolanos que no se adhieren a los planes de confrontación norteamericanos los regresan y los han mandado a El Salvador. Creo que hay 17 que han mandado a África, según los reportes que yo tengo, que han caído por allá. Y mira, no me da pena por ellos, la neta, con todo respeto. Los gusanos, que se los aplaste quien los quiera aplastar. Porque en este caso, tenemos que defender. Mira, ¿tú crees que les interesa el de derechos humanos o la democracia venezolana a los norteamericanos? No, hombre. Lo que les interesa es robar el petróleo, ni tan siquiera comprarlo, porque tienen una empresa que se dedica y hace negocio con Venezuela. En fin, el mensaje es muy tibio del que dio la presidenta Claudia Sheinbaum hoy con respecto a la migración. Pero Claudia Sheinbaum es muy débil en varios aspectos, en el caso de los caciques o oligarquías sindicales, en el caso de la migración. Imagínate tú que puso como premio de consolación a un ex gobernador priista, ¿no? Encargado de migración, digo, no nos va a servir de nada. Francisco, el que estaba antes en migración, tampoco es un tipo que fuera de confianza de la izquierda, había sido alcalde de una de las alcaldías, perdón por la cacofonía, de la Ciudad de México en eso llamado delegaciones, que era Tláhuac. Luego estuvo director de la Central de Abastos, etcétera. Era parte de esos grupos caciquiles de la política. En fin, fue muy tenue, no dijo grandes cosas, dijo lo que se está haciendo, como bien lo señalas, que un migrante está acostumbrado a tener mayor ingreso, pero los gastos que tiene un migrante en Estados Unidos son 5 veces más que los que se tienen por el uso de las cosas en México, por ejemplo, las rentas. En fin, con eso concluyo mi intervención, dándole las gracias. Yo, de hecho, los lunes tengo un curso de la economía de China de 6 a 8, pero quise saber hoy cómo están las cosas y ya no entré a mi clase. Les agradezco mucho. Pues aquí andamos, gracias, gracias Javier. Sí, y pues ahí hacemos, estamos preparando algo en algunos días de la semana para ir hablando de estos temas. Claro que sí, con todo el gusto. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Javier. Como siempre, un placer tenerte por acá. Pues ahí está un poquito de lo que es pues esta semana, los temas migratorios. Ahí ya les compartí la liga para que puedan descargar este boletín. Es un boletín, ya llevamos 2 años y medio sacándolo mes con mes. Ojalá y pues sea de su agrado compartir esta información. Y pues aquí los esperaremos todos los lunes a las 6 de la tarde. Quizás a lo mejor después movemos el horario hasta las 8 para que podamos contar ya de lleno con Javier y con todos ustedes. No sé si alguien tenga algo más que agregar algún tema. Igual me quedo con la tarea de revisar el informe de la presidenta y pues ya tener algo preparado para la próxima semana para dar un contexto de cómo vemos, cómo va México. Como decimos, no tanto pues sabemos que el tema migratorio, ahorita lo que decía Javier, de a quién están poniendo en el Instituto Nacional de Migración, sí, es una tarea muy, muy difícil que dudamos mucho que se vaya a salir adelante con los mismos políticos que en primera instancia pusieron a nuestro país en esta problemática, algo que yo he podido ver en varias reuniones en donde he podido asistir aquí en Cámara de Diputados de personas del PRI, del PAN, que dicen, ya dejen de culparnos por lo que pasó, empecemos de nuevo. No, pues no se nos puede olvidar la situación de México debido a quién es, ¿no?
que es por todos estos gobiernos históricos que tuvimos y que el día de hoy, con el poco tiempo que lleva esta cuarta transformación, difícilmente podrá cambiar, pero lo que sí queremos hacer es hacer una crítica constructiva para ver los aciertos que está habiendo, pero también aquellos espacios en donde sigue siendo necesario mucha labor por hacer. Y para mí, igual lo dije, ¿no? El gobierno de López Obrador, el mejor gobierno que hemos tenido en muchos años, pero que en el aspecto migrante, pues por lo mismo de la gran problemática que es la migración, dejó mucho que por hacer todavía, y que pues en este gobierno yo todavía no veo que se esté haciendo realmente como una política de Estado para el tema migratorio, pero pues esperemos que en los próximos años eso cambie, y es algo de lo que estamos viendo en las mesas de trabajo, cómo hacer que esto se integre y cómo poder sacar adelante este tema. Bueno, pues este sería hasta aquí la entrega el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado, y pues los esperamos el día de mañana. Por ahí, el que quiera, vamos a tener una mesa sobre lo que es los sindicatos en México y Estados Unidos, cuáles son las diferencias. Nos va a compartir uno de nuestros compañeros, Luis Espinosa, de el Mexican Solidarity Project, el cual ha estado muy de cerca viendo cómo pueden colaborar los sindicatos de México y de Estados Unidos y Canadá de una manera coordinada para pues ayudar a, pues obviamente, que a los trabajadores, evitar migraciones, pero también fortalecer, por así que, a la clase trabajadora. Y bueno, pues hasta aquí estaría el día de hoy mi entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Muy buenas noches a todos.